entiendo. Denme un minuto, chicos. Ya vamos a tratar de ver si lo podemos resolver. Ok, doctor. No se ve la presentación, ¿no, chicos? Todavía, doctor. No se ve Ya. nada. Sí, no, ya no, de aquí de- y tampoco no, no eres clara y no capta buena señal. A ver, ya, a ver, voy a intentar pasarle la clase a la delegada para que en todo caso ella la pueda presentar y yo voy a darle un minuto. Sí, doctor. Acaba de proyectarlo, doctor. Ya se puede ver. Ya, pero creo que está, lo que pasa es que sí, es muy lento que está. Está en definiciones. Y si lo intenta pasar, a ver si le digo si pasa o no pasa. ¿Pasó? Sí, sí. Un poco lento, pero sí ha pasado. A ver, vamos. Ya, vamos intentando. A ver si está lento. A ver, igual un ratito, espérenme, voy a ver si puedo ir, voy a enviar la clase. Ya pasó, está en definiciones, ha vuelto. Ya. Ya, a ver. Entonces, como les decía, básicamente nosotros tenemos una forma, bueno, la forma más exacta para poder medir la masa grasa, perdón, para poder definir la obesidad es por medio del porcentaje de masa grasa. La masa grasa nace o sale de la composición de la grasa corporal y la grasa visceral, ¿no? Siendo la definición de obesidad cuando tenemos esta masa grasa más del 25% en varones y en el caso de las mujeres más del 33%. Sin embargo, el poder medir el porcentaje de masa grasa no es tan fácil de hacer, tenemos que valernos de algunos sensores o de algunos aparatos para poder lograr hacerlo. No existe una forma o un parámetro clínico para poder hacerlo. ¿Existen otras formas, otros parámetros clínicos para poder definir la obesidad? Sí, dentro de ellos tenemos el índice de masa corporal, que es un cociente que sale de poder dividir el peso sobre la talla al cuadrado.
tenemos el perímetro de cintura y tenemos el perímetro de circunferencia abdominal, ¿no? Por ejemplo, de estos dos, son el índice de masa corporal como el perímetro de circunferencia abdominal los más utilizados. El perímetro de circunferencia abdominal, en donde la definición de obesidad es más de 102 centímetros en varones y más de 88 centímetros en mujeres, midiéndolo en bipedestación y de cresta ilíaca a cresta ilíaca, más que para, o sea, su utilización más que para la definición de obesidad, se utiliza como factor de riesgo como para definir factores de riesgo cardiovascular. Lo utilizan mucho los médicos internistas, los endocrinólogos y los cardiólogos para definir factores de riesgo cardiovascular como son infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, sobrecarga cardíaca, etc., ¿no? Para el tema de la obesidad, ¿no? Para el tema de definición clínica de la obesidad, hasta el día de hoy todavía utilizamos o seguimos utilizando el índice de masa corporal. Y en función a ello, nosotros podemos clasificar la obesidad en niveles o en grados, ¿no? Y en virtud a esta clasificación, definir o decidir qué paciente es o no candidato a una cirugía. Lo que es importante tener en cuenta es que la obesidad siempre es multifactorial, siempre es una condición en el cual va a existir un desbalance entre la ingesta de nutrientes y el gasto de energía que vamos a tener. Entonces, cuando existe este desbalance, cuando la ingesta supera el gasto, definitivamente este desbalance va a generar o va a conllevar a la aparición de la obesidad. Pero es necesario que existan una serie de factores que son todos los que vemos ahí, los que van a contribuir a la aparición de la obesidad. La obesidad no es una condición monofactorial, o sea, no depende de un solo factor. Es necesario que varios factores estén involucrados para que pueda llevarse a cabo, ¿no? Como habíamos dicho, el parámetro clínico más importante, o mejor dicho, más desarrollado o más utilizado para la clasificación y la definición de la obesidad es el famoso índice de masa corporal o también llamado índice de Quetelet, que nace del cociente de dividir el peso sobre la talla al cuadrado. Siendo un peso normal aquel que tenga un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9, sobrepeso aquel que tenga un índice de masa corporal de 25 a 29.9, obesidad es a partir de 30 en adelante, ¿no? Y se divide en grado. Obesidad grado 1 de 30 a 34.9, obesidad grado 2 de 35 a 39.9, obesidad grado 3, o antes llamada obesidad mórbida, de 40 a 49.9, obesidad grado 4, o también llamada obesidad extrema o superobesidad, aquellos que tengan más de 50 de índice de masa corporal. Sin embargo, en esta última etapa también existe la obesidad grado 5 o superobesidad, que son pacientes que tienen índice de masa corporal que superan los 60 kilos por metro cuadrado, que realmente son pues pacientes que hasta hace algunos años era imposible imaginarnos que existan, ¿no? Son pacientes que pesan 230, 240, 250 kilos. Eran antes los famosos pacientes recordines, pero que en la actualidad cada vez, debido a que las curvas de incidencia y prevalencia de la obesidad siguen aumentando, cada vez tenemos más de este tipo de pacientes, y sobre todo pacientes obesos cada vez mucho más jóvenes, ¿no? Como les comentaba también ayer a los chicos de práctica, nosotros hace 9 meses aproximadamente hemos tenido un paciente que ha pesado 218 kilos, ¿no? Que es el paciente más obeso que hemos visto en nuestro hospital. Es un paciente en el cual prácticamente incluso los dedos de los pies prácticamente se habían cinequeado, producto del peso, parecían unos pies como si fueran elefantiásicos. Era un paciente realmente que estaba en unas condiciones bastante, vamos a decir así, difíciles, ¿no? Caóticas en su vida, y que fue sometido, en el caso de él, no pudimos hacerle la cirugía, era tan obeso que no pudimos hacerle la cirugía bariátrica laparoscópica, que es lo ideal, ¿no? No tuvimos que hacerle el procedimiento abierto porque, en primer lugar,
por más que se mandaron a fabricar trócares especiales, el grosor de su pared era tal que ningún trócar llegaba hasta la cavidad. Y bueno, finalmente mandamos a hacer trócares especiales para él, pero las pinzas del mismo modo no llegaban. Conseguimos pinzas más largas, pero al ser pinzas mucho más largas, pinzas mucho más frágiles también, que no pudieron, con las cuales no pudimos desarrollar la cirugía bariátrica laparoscópica y tuvimos que hacerla por cirugía abierta. En ese paciente lo indicado es hacer una cirugía bariátrica revisional. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del término de cirugía bariátrica revisional, quiere decir que son pacientes que van a ser sometidos a varias cirugías bariátricas, ¿no? O sea, que van a ser operados mínimo 2 o 3 veces. El plan en este paciente era operarlo de 2 a 3 veces. En esta oportunidad le hemos hecho una manga gástrica. Ha bajado desde los 218 kilos en estos 9 meses, está más o menos en 175 kilos. Probablemente llegue a bajar hasta 160, 165, pero no va a bajar más en ese momento. O sea, probablemente vamos a esperar a que complete el año para someterlo a un bypass gástrico, ¿no? A una segunda cirugía con la cual podamos hacer de que llegue a pesar por lo menos con el bypass gástrico, lograr a que reduzca unos 50, 60 kilos más, de repente llevarlo a 100, 110 kilos, y de repente, a partir de ese momento, ya solamente mantenerlo con dieta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va con este paciente. De momento ha ido bien porque ha bajado casi 50 kilos de peso. Bueno, entonces, en virtud de esta clasificación, el primer criterio para definir en qué paciente vamos a realizarle una cirugía bariátrica parte del índice de masa corporal. Y a eso se le conoce como los criterios de intervención terapéutica, ¿no? Entonces, como vemos en el cuadro, los criterios de intervención terapéutica se basan en el índice de masa corporal como primer factor o como factor más importante, ¿no? En este caso, obviamente en el paciente normopeso, voy a activar el puntero. En el paciente normopeso, aquel que tenga un índice de masa corporal de 18.5 a 22, obviamente no está justificado ningún tipo de intervención terapéutica. Es un paciente normopeso que tiene que seguir con su vida normal, que tiene que seguir con su dieta habitual, ¿no? Con sus ejercicios, y siguiendo una vida normal. Lo único que tienen que hacer ustedes, como médicos generales, es continuar brindando los consejos de alimentación saludable y continuar con la sugerencia de una actividad física y una vida saludable. En los pacientes que tienen, vamos a partir del sobrepeso. En los pacientes que tienen un índice de masa corporal de 25 a 26.6, a este tipo de pacientes, bueno, el sobrepeso va de 25 a 29.9. Sin embargo, para efectos de las sociedades mundiales de obesidad, el sobrepeso se subdivide en dos tipos. Sobrepeso tipo 1, aquel que tiene de 25 a 26.9 de IMC, y sobrepeso tipo 2 de 27 a 29.9. En el sobrepeso tipo 1, la intervención no está justificada mientras el peso se mantenga estable y la distribución de la grasa siga siendo periférica y no sea una distribución de grasa central. Obviamente tampoco deben existir enfermedades de riesgo asociadas. Pero si en el paciente con sobrepeso tipo 1 vemos que existen factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, o existe una distribución de la grasa central, es decir, que toda la grasa se acumula a nivel del perímetro de circunferencia, allí sí está indicado una intervención. ¿Y qué tipo de intervención? En primer lugar, ya no es suficiente brindar consejos de alimentación. Ustedes como médicos generales pueden brindar consejos de alimentación, decir que tiene que consumir menos harinas, menos grasas, priorizar las ensaladas, priorizar las proteínas. Sin embargo, cuando hablamos ya de consejos dietéticos o la instalación de un régimen dietético, ahí entran a tallar nuestros amigos nutricionistas, ¿no? A partir de este momento, los nutricionistas son los que elaboran planes nutricionales en función a las necesidades del paciente. Entonces, un paciente con sobrepeso tipo 1, que tiene factores de riesgo cardiovasculares y una distribución central de la grasa, es necesario hacer una intervención. ¿Y en qué va a consistir esa intervención? En primer lugar, en la instalación de un plan dietético dado por el nutricionista,
Fomentar la actividad física ya con objetivos planteados, es decir, indicarle que por lo menos 3 veces por semana, con 1 hora mínimo por cada vez, tenga que realizar actividad física y realizar controles periódicos tanto en el médico general como en el médico nutricionista para verificar o garantizar que se estén cumpliendo estos procesos de intervención, ¿no? Entonces, eso en el paciente con sobrepeso tipo 1. En el paciente con sobrepeso tipo 2, sí es necesaria o sí está justificada la intervención, tenga o no tenga factores de riesgo cardiovascular. Ya aquí se plantean los objetivos. Entonces, en el paciente con sobrepeso tipo 2, es decir, aquel que tenga un índice de masa corporal de 27 a 29.9, se plantean los objetivos, y el objetivo es que el paciente pierda del 5 al 10% de su peso corporal actual. Y para ello, se tienen que instalar un régimen dietético brindado por nuestros amigos nutricionistas con una alimentación hipocalórica, fomentar la actividad física, cambios en el estilo de vida, controles periódicos y se plantean plazos. Este 5 a 10% del peso corporal total tiene que darse en los primeros 6 meses. Y si después de 6 meses en el paciente con sobrepeso tipo 2 no hay resultados, se puede evaluar la utilización de los famosos fármacos, de la terapia farmacológica para la obesidad. Cuando lleven endocrinología, cuando lleven cardiología, me imagino que van a tocar este tema. Sin embargo, básicamente, a modo general, existen grupos farmacológicos, existen en esencia 3 grupos farmacológicos aprobados por la FDA para el manejo de la obesidad, ¿no? Dentro de estos grupos farmacológicos tenemos a los famosos inhibidores del apetito o estimulantes de la saciedad, tenemos los fármacos termogénicos o también llamados lipolíticos y tenemos los inhibidores de la absorción de las grasas. Dentro de los inhibidores del apetito o estimulantes de la saciedad, tenemos los grupos que son los adrenérgicos controlados. Al Perú, bueno, en nuestro país llegó el ditelpropión y la fentermina. Dentro de los adrenérgicos no controlados tenemos la efedrina, ¿no? Que también es considerado, obviamente, es uno de los fármacos prohibidos en los deportistas. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina o sertralina, que son utilizados también como antidepresivos. Fármacos de acción dual, es decir, que tienen actividad adrenérgica y serotoninérgica, como la sibutramina, que ha sido probablemente de todo este grupo farmacológico el más utilizado como inhibidor del apetito. Y los inhibidores del receptor 1 de endocannabinoides, como el Rimonabant, que es uno de los fármacos, vamos a decir, no llegó al país, pero sin embargo a nivel mundial sí tuvo cierto auge, ¿no? Porque logró controlar el peso en muchos de los pacientes, estimulando la saciedad, ¿no? Entonces, en nuestro país, digamos, los fármacos que han sido utilizados para el manejo farmacológico de la obesidad son el dietilpropión y la fentermina, y sobre todo la sibutramina, ¿no? No sé, hace algunos años en televisión apareció el famoso Vamos a la playa con el doctor Olaya, decían que era el doctor que trataba la obesidad. Y dentro de los productos que utilizaba, él utilizaba el tratamiento farmacológico en base a sibutramina, que es un estimulante de la saciedad o un inhibidor del apetito, ¿no? Lo que hace es bloquear los receptores adrenérgicos y serotoninérgicos, saturarlos, y con ello impedir que la grelina actúe. La grelina es la hormona del hambre, ¿no? Entonces, al bloquear estos receptores, la grelina tiene receptores análogos de receptores adrenérgicos y serotoninérgicos. Al ser bloqueados estos receptores, la grelina no tenía mayor campo de acción y por lo tanto se estimulaba la saciedad o la llenura, ¿no? Sin embargo, el dietilpropión y la fentermina solamente pueden ser utilizados por corto periodo, no pueden ser utilizadas más allá de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que después de su utilización, después de las 12 semanas de haber sido utilizado, o sea, después de 3 meses de utilización, pueden generar problemas cardiovasculares, sobre todo una hipertensión pulmonar, ¿no? Una hipertensión de las arterias pulmonares que puede dar lugar a un cor pulmonar y a una falla cardíaca, ¿no? Entonces, es por eso que la FDA recomienda su utilización solamente por periodos más cortos. Y en el caso de la sibutramina, el principal
problema es que generan dependencia, ¿no? Si, el paciente puede consumir la sibutramina por, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, pero después cuando deja de consumirla, existe el famoso efecto de rebote, y incluso han habido problemas de adicción, ¿no?, a este tipo de fármacos. Entonces, por ello es que en el caso del paciente con sobrepeso tipo 2, en el cual tras 6 meses de tratamiento con dieta, ejercicios, modificaciones en los hábitos de conducta, si no ha habido respuesta, se puede utilizar por cortos periodos alguno de estos fármacos, ¿no? Los termogénicos o lipolíticos, en realidad, como la cafeína o la efedrina, no han tenido mucho efecto, no han tenido mucho AIFE, y más bien sí, de todos estos 3 grupos, vamos a decir así, los que mejores resultados han dado para la disminución de peso con menos efectos secundarios, o que por lo menos los efectos secundarios no son a nivel sistémico, sino son a nivel local, son los famosos inhibidores de la absorción de las grasas. Y tenemos este famoso fármaco que es el famoso Orlistat, que fue creado por Laboratorios Roche, siendo el producto, bueno, el nombre comercial el famoso Cénica, que nació casi a finales, nació a mediados de los 90, ¿no? Entre mediados y finales de los 90, llegó al país en el año 97-98, bajo la forma de Cénica, ¿no?, que es Orlistat de 120 miligramos. El Orlistat, el mecanismo de acción es inhibir a la lipasa pancreática, ¿no? Es decir, se ingiere la cápsula del Orlistat, llega al aparato digestivo e inhibe la lipasa pancreática. La lipasa pancreática se encarga de digerir el 70% de las grasas que ingerimos. Por lo tanto, si el Orlistat inhibe la lipasa pancreática, el 60% de las grasas que vamos a consumir no se van a absorber y van a ser eliminadas con las heces. Obviamente van a ser unas heces grasosas, unas heces oleosas, y a eso se le conoce como esteatorrea, que es el principal efecto secundario que tiene el Orlistat, pero es un efecto secundario a nivel, vamos a decir así, periférico o local, a diferencia de los otros grupos farmacológicos como la sibutramina, el dietilpropión, que tenían efectos sistémicos, ¿no? El paciente consumía los fármacos, pero andaba con tremor, tenía palpitaciones, a veces tenía insomnio, etc. O sea, son efectos secundarios sistémicos, asociados obviamente a el bloqueo de receptores, a bloqueo de neurotransmisores. En cambio, el Orlistat, sus efectos secundarios eran a nivel local, ¿no? Es básicamente como si fuese un paciente intolerante a las grasas, ¿no? Se le hinchaba un poquito la barriga, sensación de gases, esteatorrea, la incontinencia fecal. Como obviamente el paciente tenía esteatorrea, obviamente a veces tenía incontinencia anal y tenía accidentes manchándose la ropa con heces oleosas, ¿no? Entonces, ese era el principal efecto secundario de la utilización del Orlistat. Pero obviamente este efecto secundario no iba a existir o no iba a aparecer en la medida que el paciente no consuma grasas. Porque si el paciente no consume grasas, obviamente no va a haber estos efectos secundarios. O sea, tenía un segundo mecanismo de acción. O sea, lo que hacía el Orlistat era, en primer momento, impedir, bloquear la lipasa pancreática y con ello la absorción de las grasas, pero además condicionaba al paciente a ya no querer consumir grasas, porque sabía que si consumía grasas iba a tener todos los efectos secundarios. El Orlistat puede hacer que un paciente pierda entre 10 a 12 kilos de peso por mes, ¿no? Si se toma bajo la dosis de una cápsula cada 8 horas, ¿no? Entonces, para nosotros, particularmente para los cirujanos, dentro de los tratamientos farmacológicos para la obesidad, es el que más utilizamos, pero generalmente lo utilizamos como terapia complementaria. Es decir, de nada va a servir el uso del Orlistat si es que no existe una dieta, si no existe la aplicación del ejercicio o las modificaciones de los hábitos de conducta. ¿Ok? ¿Existen algunas contraindicaciones para el tratamiento farmacológico de la obesidad? Sí, por supuesto. Pacientes que están embarazadas o dando lactar no pueden consumir tratamiento farmacológico para la obesidad, tampoco pacientes con enfermedad cardíaca inestable, pacientes hipertensos no controlados, pacientes con enfermedad sistémica severa inestable, como una diabetes mal controlada, por ejemplo, una historia clínica de enfermedad psiquiátrica o de anorexia nerviosa, terapia farmacológica con drogas para la migraña, los famosos inhibidores de la MAO o agentes arenérgicos, pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o pacientes que van a ser sometidos a anestesia general no pueden ingerir tratamiento farmacológico para la obesidad. Muy bien.
Entonces, el tratamiento farmacológico entra a tallar en los pacientes con sobrepeso tipo 2, que después de 6 meses con dieta, modificaciones del hábito de conducta y con actividad física no han podido lograr el objetivo de perder del 5 al 10% del peso corporal. Recién en ese momento entran a tallar los fármacos. Antes de ello, muy bien. Entonces ahora sí entramos a lo que es la obesidad. Paciente con obesidad tipo 1. En el paciente con obesidad tipo 1, el objetivo es que pierda por lo menos el 10% del peso corporal. El 10% del peso corporal. Y para ello, la intervención va a ser alimentación hipocalórica, fomentar la actividad física, cambios en el estilo de vida, controles periódicos y la asociación de fármacos desde el inicio. A diferencia del paciente con sobrepeso tipo 2, que los fármacos los vamos a dar después de 6 meses, en el paciente con obesidad tipo 1, la asociación de fármacos a la terapia dietética y de ejercicios y conducta se va a dar desde un inicio. Todo este proceso de dieta, modificación del hábito de conducta, controles periódicos y la asociación paulatina de fármacos se tiene que dar en un periodo. En el caso del sobrepeso tipo 2 es 6 meses, en el caso de la obesidad tipo 1 es de un año. Si en un año no existen resultados, se tiene que, recién al paciente con obesidad tipo 1, se le plantea la posibilidad de cirugía bariátrica. El paciente con obesidad tipo 1 no le podemos ofrecer una cirugía bariátrica de inicio si previamente no ha pasado un régimen de dieta calórica con actividad física y con fármacos por un periodo aproximado de un año. O sea, el punto mínimo de corte para poder ofrecerle a un paciente con obesidad tipo 1 una cirugía bariátrica es de mínimo un año. ¿Qué pasa en el paciente con obesidad tipo 2? En el paciente con obesidad tipo 2, es decir, aquel que tenga un IMC de 35 a 39.9, el objetivo sí es la pérdida de más del 10% del peso corporal. Lo ideal es que pierda del 15 al 20% del peso corporal. En este caso, la acción terapéutica es igual a la anterior. La diferencia es que no vamos a esperar el año. En el paciente con obesidad tipo 2 no se espera un año para poder vamos a decir así, para poder ofrecerle la cirugía bariátrica. En el paciente con obesidad tipo 2, el tiempo de espera es de solamente 6 meses. Si en 6 meses no se ha logrado su objetivo, es un paciente candidato para cirugía bariátrica. Pero en el paciente con obesidad tipo 2, tenemos que dividirlo en dos grupos. El paciente con obesidad tipo 2, tenemos que dividirlo en dos grupos. Pacientes con obesidad grado 2 sin comorbilidades, o pacientes con obesidad grado 2 que tengan comorbilidades. ¿Y qué comorbilidades? Obviamente enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, dislipidemias, síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, artropatía de rodillas, todas las comorbilidades que acompañan al obeso. Entonces, el paciente con obesidad grado 2 que no tiene comorbilidades, seguimos la rutina habitual, es decir, alimentación hipocalórica, fomentar la actividad física, cambios en el estilo de vida, controles periódicos y fármacos desde el inicio. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Si en 6 meses no hay respuesta, tenemos que someterlo a una cirugía bariátrica para que pueda tolerar las dietas de muy bajo contenido calórico. Entonces, paciente con obesidad, repito, paciente con obesidad grado 2, sin comorbilidades, la intervención es alimentación hipocalórica, fomentar actividad física, cambios en los estilos de vida, fármacos desde el inicio y la espera de resultados es por 6 meses. Si en 6 meses no hay resultados, recién podemos incluirlo en una lista de espera para una cirugía bariátrica para que pueda tolerar las dietas de muy bajo contenido calórico. Pero ¿qué pasa en el obeso grado 2 con comorbilidades? Es decir, aquel paciente con obesidad tipo 2 que presenta hipertensión, diabetes o dislipidemia o hipoapnea del sueño. En ese paciente, sí, desde el inicio se le plantea la opción de cirugía bariátrica. Al paciente con obesidad tipo 2 con comorbilidades, desde el inicio se le plantea el ingreso a lista de espera para cirugía bariátrica. A diferencia del obeso tipo 1, que tiene que esperar un año, o el obeso tipo 2 sin comorbilidades, que tiene que esperar 6 meses. Ojo,
Apréndase bien esta diferencia, eso puede ser una pregunta de examen, pues es algo importante que ustedes tienen que saber. Si ustedes en su consulta médica se enfrentan a un paciente con obesidad grado 2 y que tiene comorbilidades, ese paciente sí es candidato desde el inicio para ser sometido a una cirugía bariátrica. Obviamente, lo mismo ocurre en el paciente grado 3 o en el paciente grado 4, ¿no? El obeso extremo o el superobeso, ellos sí son candidatos para cirugía bariátrica desde el inicio. Y el obeso extremo o el obeso o el superobeso, obviamente no solamente son candidatos para cirugía bariátrica, sino para cirugía bariátrica revisional. Les vuelvo a repetir, hablar de cirugía bariátrica revisional es un paciente que va a ser sometido a varios procedimientos bariátricos en el lapso del tiempo. Bueno, para eso ya habíamos hablado, bueno, a ver, creo que no ha pasado la imagen. Bueno, habíamos hablado entonces, repito, el obeso tipo 2 con comorbilidades es un paciente que tiene que ser sometido a cirugía bariátrica desde el inicio. ¿Ah? Muy bien, entonces en resumen, ¿cuáles son los criterios de ingreso en lista de espera para cirugía bariátrica? Número 1, pacientes con intentos de pérdida de peso con tratamientos médicos supervisados por profesionales. Es decir, el obeso tipo 1, que después de un año, a pesar de haber seguido una dieta, ejercicio, modificaciones de hábitos de conducta y fármacos, y no ha logrado su objetivo. O el obeso tipo 2, sin comorbilidades, que después de 6 meses no ha logrado su objetivo. Número 2, pacientes que comprendan las implicaciones de la cirugía bariátrica, sus riesgos y beneficios. Igual, la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, no es una cirugía que ha sido diseñada para vernos bien en el espejo, para que nos quede mejor la ropa, para hacer, no sé, portada de una revista, etc. La cirugía bariátrica es una cirugía para la salud. Ese chip es lo primero que tenemos que hacer, que nuestro paciente se convenza de eso. Obviamente nosotros mismos tenemos que convencernos de eso. O sea, lo que se busca no es que el paciente consiga el peso ideal para verse bien. Lo que buscamos es que el paciente consiga el peso ideal para estar sano, libre de los factores de riesgo cardiovascular. Y porque obviamente va a ser expuesto a un riesgo. Toda cirugía involucra un riesgo. Si el paciente no es consciente de ese riesgo, obviamente va a ser operado y al poco tiempo nuevamente va a llevar su vida desordenada y nuevamente va a volver al estado de la obesidad. Un claro ejemplo de ello ha sido Diego Armando Maradona, ¿no? Uno de los máximos astros o exponentes del fútbol mundial. Maradona fue sometido a cirugías revisionales, fue sometido a 3 procedimientos o a 3 cirugías bariátricas. Y Maradona murió gordo, murió obeso, murió producto de sus comorbilidades directamente relacionadas a la obesidad, ¿no? Era un paciente, obviamente, fármaco dependiente, drogodependiente, que abusaba del alcohol, que no tenía ningún control sobre su propia persona. Y básicamente todas las cirugías a las que se sometió no fueron para preservar su salud. La primera, si no me equivoco, fue para presentarse en su partido de despedida, y luego porque como fue nombrado, creo que imagen de la FIFA, para verse bien. Entonces, en realidad, él nunca fue un paciente ideal o candidato para cirugía bariátrica, ¿no? Y lamentablemente, igual, como tenía mucho dinero, muchas influencias, igual seguramente fue sometido a dicha cirugía bariátrica, y lo que hicieron es que esa cirugía hayan hecho que disminuya aún mucho más su esperanza. Otro, pacientes con IMC de 35 a 40, es decir, obeso tipo 2, con 2 de las siguientes comorbilidades: hipertensión, diabetes mellitus, síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, dislipidemia, síndrome metabólico, síndrome del ovario poliquístico en las mujeres, artrosis o enfermedades degenerativas osteoarticulares como la osteoartrosis de rodilla, osteoartrosis de cadera, etc. O sea, el obeso tipo 2 con comorbilidades es un paciente que ingresa directamente a lista de espera para cirugía bariátrica. Pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 40, es decir, el obeso grado 3, grado 4 y todos los grados, tengan o no comorbilidades, desde un inicio ingresan a cirugía bariátrica. No se confundan. El obeso tipo 2, si es que no tiene comorbilidades, se espera 6 meses. Pero si es que tiene comorbilidades, de un inicio entran a cirugía bariátrica. Mientras que el obeso tipo 3, tipo 4,
directamente, tengan o no tengan comorbilidades, ingresan directamente a una cirugía bariátrica. Porque obvio, ¿no? Un paciente, a ver, un obeso tipo 3, un obeso que pesa, para que tenga un IMC de 42, por ejemplo, la paciente, hemos operado hace unos días a una paciente, una enfermera, una gordita, que medía 1,56 m, si no me equivoco, y pesaba 112 kilos. O sea, era una paciente con un IMC de 44, un índice de masa corporal tipo 3. A la gordita que apenas podía caminar, es imposible decirle, señora, tiene que hacer ejercicio, tiene que trotar, tiene que caminar, porque obviamente sus rodillas no daban para más, no podía ni poner ni pararse bien, porque obviamente pues, el peso le generaba ese problema. O sea, es imposible instalarle un régimen de ejercicio. Ahora, esa gordita pues, estaba acostumbrada a consumir. Para que esa gordita haya podido llegar a ese extremo, es porque obviamente su ingesta de calorías durante el día era pues inmensa, ¿no? Normal. Si hemos dicho que el requerimiento mínimo para un paciente de 70 kilos, ¿no? Su requerimiento en calorías mínimo es de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. O sea, si pesa 70 kilos, no, esa gordita, perdón, pesaba 55 kilos, o sea, más o menos ella necesitaba consumir digamos, para estar con un peso de 55 kilos, aproximadamente de 1.500 a 1.800 kilocalorías. Pero ella, obviamente, para estar en el peso que estaba en los 112 kilos, mínimo consumía unos 8.000, 9.000, 10.000 kilocalorías, ¿no? 4 a 5 veces más de su necesidad. Y decirle de que ahora va a tener que consumir solamente 800 kilocalorías, es decir, reducirle 10 veces la cantidad o la ingesta calórica, obviamente eso es anatómica y fisiológicamente imposible. Es imposible decirle que una persona que está consumiendo 10.000 kilocalorías, decirle que ahora solamente va a consumir 800. Eso no es dado. Entonces, obviamente en esos pacientes con obesidad grado 3, necesariamente desde un inicio tienen que ser sometidos a cirugía bariátrica. ¿Qué otro criterio? Pacientes de 18 a 65 años de edad, ¿no? Tienen que ser pacientes adultos. Aunque en la actualidad, por ejemplo, en Estados Unidos ya se están operando, obviamente en Estados Unidos la obesidad infantil es un gran problema también para ellos. En la actualidad ya se han estado operando pacientes de 15 o 16 años con obesidad mórbida, ¿no? Ya se están operando a niños también. Sin embargo, eso conlleva un riesgo en cuanto a lo que es su desarrollo, porque como sabemos, los niños todavía no han completado su desarrollo en cuanto, por ejemplo, la osificación, los músculos, etcétera. Y una cirugía bariátrica que conlleva a una mal absorción de nutrientes podría condicionar defectos en cuanto a lo que es su desarrollo físico, ¿no? Sin embargo, igual, se tiene que poner, vamos a decir así, se tiene que poner en una balanza riesgo-beneficio. ¿Qué es más riesgoso, operarlos o no operarlos, ¿no? ¿Qué otro criterio de ingreso de lista de espera de cirugía bariátrica? La ausencia de trastornos endocrinos que causan la obesidad mórbida, ¿no? Uno de los trastornos endocrinos asociados a obesidad mórbida es el famoso hipotiroidismo. Entonces, de nada vale que operemos a un paciente hipotiroideo, si es que después de operarlo, obviamente por su propio trastorno hormonal, va a tener tendencia a la hipoactividad, va a tener tendencia a un metabolismo mucho más lento y que por lo tanto lo va a hacer que sube peso. Antes de ser operado, tiene que ser tratado o descartado que padezca de dicha enfermedad. Y la estabilidad psicológica. Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal, sino, o sea, un peso ideal para verse bien, sino un peso ideal para estar sano. Y además es importante el compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía. Es importante que el paciente, o sea, uno de los, vamos a decir así, requisitos indispensables para que el paciente sea operado y sometido y que la cirugía sea exitosa y duradera es que el paciente sea disciplinado, ¿no? Que asuma y admita que ha vivido una vida diferente y que ahora su vida va a cambiar completamente y para eso tiene que ser bastante disciplinado. Y parte desde el hecho de tener la necesidad de corregir sus horarios, sus comidas. Ya no puede comer a deshoras, ya no puede comer cualquier cosa, entonces tiene que aprender a moderar su alimentación y a comer a horas bastante precisas, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal todavía continúa siendo el principal factor para la toma de decisión de candidatos a cirugía bariátrica, de pacientes obesos candidatos a cirugía bariátrica. Sin embargo, en el último congreso desarrollado, en el último congreso mundial de cirugía bariátrica desarrollado en Argentina, se planteó la posibilidad de que ahora no solamente
veamos el índice de masa corporal o que tomemos el índice de masa corporal como principal factor para seleccionar pacientes obesos, sino también existen otros factores clínicos que nos permitan decidir si el paciente amerita o no ser sometido a una cirugía bariátrica, ¿no? Y dentro de ellos están la distribución de grasa, los depósitos de grasa ectópica, los factores de riesgo cardiovascular, las comorbilidades asociadas, el riesgo elevado de diabetes mellitus tipo 2, los marcadores tempranos de aterosclerosis, los signos tempranos de daño de órgano y los aspectos psicosociales. ¿Qué quiere decir? Que de repente tenemos un paciente con sobrepeso tipo 2, es decir, un paciente que ni siquiera es obeso, es un paciente que tiene un IMC de 29, vamos a decir así, ¿no? Pero que tiene, por ejemplo, 2 o más factores de riesgo cardiovascular, o que tiene un riesgo elevado de diabetes mellitus tipo 2, o que tiene signos tempranos de daño de órgano, tiene una hipertrofia ventricular izquierda o una microalbuminemia con proteinuria, ¿no? Que son signos tempranos de insuficiencia renal. Estos pacientes, o a estos pacientes, es necesario someterlos a una cirugía, en este caso ya no sería una cirugía bariátrica, sino una cirugía metabólica con la intención de regular su metabolismo. Obviamente, como consecuencia de ello, también va a bajar de peso, va a bajar algo de peso, ¿no? Pero sobre todo, la principal función es regular su metabolismo. Y ahora, como vamos a ver más adelante, la cirugía bariátrica que por excelencia regula el metabolismo es aquella cirugía que combina una técnica restrictiva con una técnica mal absortiva. Y es el famoso bypass gástrico. El bypass gástrico, a pesar que puede hacer perder grandes cantidades de peso, también en función a la cantidad de intestino, bueno, ahora que veamos, vamos a tratar de ver un video y ahora que vean el video van a tratar de ver. En el bypass gástrico, el principio o el mecanismo está en hacer unas conexiones y desconexiones del intestino con la intención de que los alimentos no se combinen con la secreción biliopancreática, o sea, o que se combinen lo más distalmente posible para que pueda haber para que los nutrientes no se puedan absorber, pero de forma tardía. O sea, se absorben los nutrientes, pero se absorben de forma tardía. Y eso genera cambios en la regulación del metabolismo, ¿no? Por ejemplo, en un paciente diabético, el alimento llega al estómago, automáticamente, al llegar al antro del estómago, automáticamente eso hace que el páncreas estimule la producción de insulina para que la glucosa automáticamente pueda entrar a la célula de la sangre, ¿no? Entonces, hoy, en algún momento, ¿qué ocurre en el paciente diabético? En el paciente diabético lo que hay es una insuficiencia pancreática, porque el páncreas se cansa de producir tanta insulina, además hay una resistencia a la insulina por parte de las células, y eso hace, o eso genera, de que se produzca la diabetes. En el bypass gástrico, esta estimulación no se va a dar, porque el alimento nunca va a llegar al antro gástrico. El antro gástrico va a estar desconectado completamente. El alimento pasa del esófago a una pequeña porción proximal del estómago y de ahí directamente al intestino, sin conexión con la zona del antro gástrico, ni mucho menos sin conexión con el duodeno, que es donde se secreta la secreción biliopancreática. Entonces, al no entrar en contacto el alimento con la secreción biliopancreática, el páncreas va a descansar, no va a tener la necesidad de producir insulina de forma exagerada, ¿no? Sino de forma normal. Y además, se va a absorber menos nutrientes y con ello se va a regular el metabolismo, ¿no? De repente es un poco, vamos a decir así, engorroso explicarlo así de esta forma, pero básicamente lo que se hace en el bypass gástrico, en líneas generales, es mejorar o regular el metabolismo, sobre todo el metabolismo biliopancreático, ¿no? Y por ello es considerada una cirugía metabólica, que está diseñada no solamente para el control de la enfermedad de la obesidad, o sea, no solamente para bajar de peso, sino también para disminuir los factores de riesgo asociados a la alteración del metabolismo. El bypass gástrico es considerado como el tratamiento para la cura de la diabetes, porque puede curar la diabetes en la mayoría de los casos. Muy bien. ¿Qué pacientes no deben ser sometidos quirúrgicamente? ¿En qué pacientes existe la contraindicación para ser sometidos a una cirugía bariátrica o una cirugía metabólica? Tenemos contraindicaciones absolutas, ¿no? Aquellas similares a cualquier procedimiento abierto laparoscópico. Es decir, si por algún motivo un paciente, por ejemplo, tiene un fallo cardiopulmonar irreversible, obviamente ese paciente no puede ser sometido a ninguna cirugía,
ni a un bypass gástrico, ni a una colestetomía, nada, porque obviamente ese corazón en el momento que lo enseñen va a fallar, se va a morir. Aquellos pacientes que tengan una malignidad inoperable, obviamente, ¿no? De repente es un paciente que tiene una leucemia o un linfoma avanzado, ¿no? Las enfermedades hematológicas no producen caquexia, es decir, pueden ser obesos y estar con una leucemia o con una enfermedad hematológica neoplásica irreversible. Pues, obviamente, la prioridad la tiene la enfermedad hematológica o la prioridad la tiene el cáncer, la prioridad no la tiene la obesidad. Pacientes embarazadas o con deseo de embarazarse en los próximos 12 meses. Eso sí es muy importante. Si una paciente está en... Bueno, el embarazo obviamente expone... ¿Qué es lo que hace? El embarazo lo que hace es condiciona a la mujer a un proceso de hipercatabolismo, ¿no? Nosotros ya sabemos que el metabolismo está compuesto por los procesos anabólicos o procesos de construcción y los procesos catabólicos o los procesos de gasto y consumo. Entonces, para que todo vaya en orden, tiene que haber un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. Existen algunas condiciones fisiológicas que predisponen a una mujer, a una persona a estar en un estado de hipercatabolismo. Uno de esos procesos fisiológicos es el embarazo. Obviamente, cuando una mujer está embarazada, el gasto de energía no solamente va a estar dada por su propio cuerpo, sino por el otro ser que está creciendo dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, normalmente el embarazo de por sí ya es un estado o condiciona un estado de hipercatabolismo en las personas, ¿no? Es por eso que a la mujer se le pide que coma un poquito más o que coma un poquito mejor. Entonces, de por sí, el embarazo es un estado hipercatabólico. La cirugía bariátrica, el principio de la cirugía bariátrica es transformar el cuerpo en un estado de hipercatabolismo constante, ¿no? Porque va a comer poco, básicamente va a coger de sus reservas energéticas, coger de la reserva del cuerpo para poder conseguir energía. Y de esta forma va a bajar de peso. Entonces, si combinamos un estado hipercatabólico fisiológico como es el embarazo, con un estado hipercatabólico producido por la cirugía bariátrica, que si a una embarazada le vamos a hacer una cirugía bariátrica, lo único que vamos a hacer es llevarla a la muerte, porque estamos combinando dos estados hipercatabólicos que no van a poder ser tolerados por el cuerpo. Y no solo eso, sino que la mujer, después de ser sometida a cirugía bariátrica, tiene que esperar que su cuerpo se regule metabólicamente. Y todo procedimiento o toda cirugía bariátrica aproximadamente genera un estado de equilibrio, es decir, va a comenzar a ingerir alimentos de forma normal, obviamente en las cantidades ideales para su peso, después de los 12 meses de la cirugía. O sea, durante el primer año la paciente va a comer poco, va a estar suplementada, va a persistir con ese proceso de hipercatabolismo. Pero y recién después del año en adelante, recién se llega al estado de equilibrio en donde la paciente va a ingerir lo que va a consumir. Entonces, si desea embarazarse, si la paciente se ha operado de cirugía bariátrica y desea embarazarse, necesariamente tiene que esperar los 12 meses después de la cirugía para poder embarazarse y, bueno, recién pues llevar este proceso de hipercatabolismo fisiológico que condiciona el embarazo. Otra contraindicación absoluta, los síndromes de obesidad, hiperfagia y retraso mental. Obviamente, a veces cuando existe un retraso mental severo, sí es imposible que entienda las implicancias de la cirugía y por lo tanto estaría contraindicada, ¿no? Y las contraindicaciones relativas, deterioro de la capacidad intelectual, incapacidad para comprender los cambios perennes que conlleva el procedimiento, falta de motivación para cambiar el estilo de vida, abuso de alcohol, enfermedades psiquiátricas, úlcera péptica, etcétera, ¿no? Son relativas porque, por ejemplo, en el caso de la úlcera péptica, ¿por qué no el paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica no puede tener una úlcera péptica? El principal agente biológico productor de la úlcera péptica es el Helicobacter pylori. Si un paciente que es sometido a una cirugía bariátrica en donde hacemos secciones del estómago y tiene el Helicobacter pylori presente, este Helicobacter pylori puede producir una condición patológica que se llama úlcera péptica de boca anastomótica, es decir, sobre la zona donde se ha hecho la incisión del estómago se puede producir o desarrollar una úlcera péptica. Y esta úlcera péptica puede ser un agente causal de fístulas o de discencia de la sutura, y obviamente con complicaciones desastrosas para el efecto de la cirugía, ¿no? Incluso puede desarrollarse el famoso cáncer gástrico del muñón de anastomosis, ¿no? Se han visto casos de pacientes que han sido sometidos a cirugía resectiva del estómago, que se han hecho cortes, de anastomosis,
y los pacientes han desarrollado sobre esa boca anastomosis un cáncer, ¿no? Básicamente por efecto del Helicobacter pylori y la aparición de esta úlcera persicativa. Entonces, el paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica necesariamente, como parte de un preoperatorio, tiene que ser sometido a una endoscopía y biopsia para estar completamente seguro que el paciente no tiene enfermedad ulcerapéptica, pero tampoco tiene infección por Helicobacter pylori. No es una condición importante el hecho de que el paciente no tenga Helicobacter pylori dentro de su cuerpo. En cuanto a cuáles vendrían a ser, entonces, así como la endoscopía, existirán otros requisitos. Claro, todo paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica necesita los famosos exámenes o evaluaciones o estudios preoperatorios recomendados, ¿no? Que habitualmente son los mismos para cualquier cirugía y en donde se van a adicionar algunos estudios especiales que sí son fundamentales o necesarios en el paciente bariátrico. Por ejemplo, ¿cuál es uno de ellos? El famoso dosaje de vitaminas y minerales, ¿no? Los pacientes sometidos a cirugía bariátrica van a tener que ser suplementados, ¿no? Durante todo un año con minerales y vitaminas porque básicamente van a estar expuestos a una desnutrición en base a micronutrientes, ¿no? Como ya sabemos, las vitaminas y minerales nosotros las necesitamos en trazas, en pequeñísimas cantidades, se encuentran dentro de los alimentos que ingerimos y sirven como catalizadores de las principales reacciones enzimáticas que existen en nuestro cuerpo. Entonces, como ahora el paciente solamente va a comer fórmula, proteínas, etcétera, no va a poder comer su alimentación habitual, es muy probable que tenga un déficit de minerales y de vitaminas que necesitamos suplementar. Entonces, se le hace antes de la operación un dosaje de vitaminas y minerales para saber el basal, con qué cantidad de vitaminas y minerales comienza el paciente para, de esta forma, tener un índice de cómo suplementar, ¿no? Entonces, aparte de la hematología básica, la bioquímica, etcétera, el dosaje de vitaminas o minerales es importante, es un estudio muy importante en el paciente bariátrico. La endoscopía, como ya hemos señalado, es necesaria la endoscopía para determinar la presencia o ausencia de Helicobacter pylori. El estudio de hormonas tiroideas es importante, ¿no? Como le digo, no vaya a ser que estemos operando a un paciente obeso hipotiroideo y que después de la cirugía, obviamente, nuevamente vuelva a regalar peso, ¿no? Y entre las interconsultas, además de cardiología, además de neumología, las interconsultas de anestesia individualmente según las comorbilidades asociadas. Entonces, ya hemos definido cuáles son los pacientes que tienen que ser sometidos a cirugía bariátrica, ¿no? Ya sabemos que le hemos hecho todos los preoperatorios y ya sabemos que el paciente es candidato para cirugía bariátrica. O sea, ha cumplido con todos los requisitos preoperatorios. ¿Existirá, además de eso, algún criterio adicional o hay algo más que tengamos que saber o hacer en este paciente que va a ser operado a cirugía bariátrica? Sí, es necesario que el paciente, antes de la operación, pueda perder algo de peso, por lo menos del 2 al 5% de peso corporal. Aunque sea unos 5 kilitos, debe perder antes de ser sometido a la cirugía. ¿Por qué? Porque si el paciente pierde peso antes de la cirugía, va a reducir el volumen hepático y la grasa visceral, y con ello va a hacer que el campo operatorio sea mucho más fácil. O sea, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista del procedimiento como tal, nos va a ser mucho más fácil la cirugía. A ver, imagínate, nosotros cuando, por ejemplo, a ver, todos los que somos gorditos de repente, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hacer dieta para bajar un poquito de peso. Entonces automáticamente hacemos nuestra dieta, nosotros mismos, dejamos de comer pan, gaseosas, y nos pesamos, ¿no? Nos pesamos, y después de un par de semanas nos volvemos a pesar, y vemos que hemos perdido 3 kilos de peso. Uy, hemos perdido 3 kilos en, bueno, 2 semanas muy poco. 3 kilos en un mes, hemos perdido 3 kilos de peso en un mes. Pero vemos que nuestro pantalón todavía no nos sigue quedando como, no nos queda suelto, nos vemos al espejo y nos vemos iguales. Digo, pero ¿por qué? Si yo he perdido 3 kilos, ¿por qué no cambio? Y te desanimas, y dices, no sirve. Lo que pasa es que cuando uno pierde peso, cuando los primeros kilos de peso que uno pierde se ven reflejados no en la grasa corporal, sino en la grasa visceral. Entonces, lo más probable es que en este paciente que ha perdido sus 3 kilitos de peso, el volumen hepático del hígado haya reducido su tamaño, porque obviamente era un hígado graso y ahora es un hígado desinflamado, es un hígado mucho más pequeño. El lipito, que es la grasa visceral por excelencia,
igual se reduzca de tamaño, ya no sea un epíplomo redundante. Y eso, para efectos de una cirugía, es vital. No es lo mismo operar un obeso que tiene un hígado inmenso, que tiene una grasa, un epíplomo redundante, que técnicamente nos va a hacer mucho más dificultosa la cirugía, que operar un paciente obeso que ha perdido peso algunas semanas antes y que obviamente ha hecho que el hígado disminuya su tamaño, que la grasa o el epíplomo reduzca su tamaño y con ello pues hacer la cirugía mucho más fácil. Al respecto, existen una serie de estudios en las cuales la mayoría concluye que, por ejemplo, la pérdida de peso preoperatoria produce una disminución del tamaño hepático y de la grasa intraabdominal, lo que mejora los campos quirúrgicos, mejora la visión intraoperatoria y por lo tanto facilita el acto quirúrgico, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica. El único problema es que en la actualidad no existe todavía el consenso para saber de qué forma vamos a hacer de que este paciente, 6 semanas antes de su operación, pueda perder algo de peso, ¿no? En la mayoría de los casos, el solo someterlo a la dieta es un poco difícil. Por ejemplo, a la paciente que operamos hace 3 días en el hospital de un bypass gástrico, la sometimos a una dieta, pero también a una terapia farmacológica de 3 semanas con el Orlistat, con lo cual ella ya entró a cirugía con 107 kilos, porque ella pesaba 112 o 114, o sea, llegó a bajar 7 kilos de peso. ¿No? Obviamente bajó con la dieta, pero también la ayudamos un poquito con los fármacos. Y eso hizo que su cirugía sea una cirugía relativamente rápida, en donde la grasa o el epíplomo, si bien es cierto ha sido grueso, pero no ha sido redundante, y el hígado también, a veces cuando el hígado es muy grande, está completamente sobre el estómago y no nos permite trabajar. Y ha sido una cirugía bastante llevadera, gracias a ese hecho de que ella ha perdido peso días previos, no semanas previas. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar rápidamente para terminar cuáles son los procedimientos o las cirugías bariátricas más conocidas. Clásicamente se definen de acuerdo a su mecanismo de acción en 3 grupos principales. Tenemos las famosas cirugías restrictivas, que son cirugías en donde lo que se busca es restringir la cantidad de alimentos que van a ingresar a la zona de almacenamiento, que es el estómago. Dentro de las cirugías restrictivas tenemos la famosa manga gástrica o gastroplastia vertical, la banda gástrica ajustable, la gastroplastia vertical con banda y la aplicatura gástrica, ¿no? De todos estos 4 procedimientos, el más conocido, el que ha tenido mejor respuesta, el más duradero, el que puede ser considerado un gold standard debido a su menor posibilidad de complicaciones, es la famosa manga gástrica, ¿no? Que a veces lo confundimos con banda gástrica, ¿no? No es banda. La banda gástrica es un procedimiento en el cual se colocaba una banda alrededor del estómago como un capuchón y lo que buscaba era reducir la sensación de saciedad. Lo que hacía la banda era que al presionar el estómago, el paciente sienta que ya está lleno y no coma. Pero lamentablemente esta banda gástrica no podía estar de forma permanente en el cuerpo, en algún momento tenía que salir y obviamente eso generaba que nuevamente la sensación de hambre aparezca y bueno, pues lamentablemente no tuvo los efectos que... En cambio, en la manga gástrica sí hay una resección del estómago, como lo vamos a ver más adelante en un video. Entonces, esas son las cirugías restrictivas. Las cirugías mal absortivas son cirugías en las cuales hacemos desconexiones, como ya les dije, en el tubo digestivo con la intención de que las secreciones biliopancreáticas con las secreciones digestivas no se combinen y por lo tanto no se produzca la absorción. Dentro de ellas tenemos la derivación biliopancreática y la derivación yeyunuvial. Estas cirugías mal absortivas, ¿no? Cuando apareció el tema de la cirugía bariátrica, lamentablemente fueron las que mayores complicaciones y las que mayores morbilidad y mortalidad generaron en los pacientes bariátricos. Son cirugías que hacen que el paciente, más que perder peso, o sea, mejor dicho, lo que buscamos es que el paciente obviamente pierda peso a consecuencia de una mala absorción de nutrientes y que la energía la consiga a partir de sus reservas. Sin embargo, en estas técnicas mal absortivas, la desnutrición, ¿no? Es mucho más rápida que la pérdida de peso. Entonces, eran pacientes obesos que iban bajando de peso a una velocidad, pero se iban desnutriendo a mayor velocidad. Y lamentablemente eso generaba problemas inmunológicos y finalmente muchos de estos pacientes obesos terminaban falleciendo. Entonces, las cirugías mal absortivas por un buen tiempo básicamente estuvieron ahí escondidas, no fueron utilizadas,
no se desarrollaron más por este riesgo, ¿no? De una desnutrición severa a los que rápidamente eran sometidos los obesos. En la actualidad, ahora que existen pacientes súper obesos o pacientes con una obesidad extrema, nuevamente han entrado a tallar como parte de una cirugía revisional, en el cual se les realiza, por ejemplo, una cirugía malabsortiva, ¿no? Por algunas semanas o por algunos meses, y rápidamente se les ingresa nuevamente a reoperar para convertirlos a algún otro de los procedimientos, ¿no? Que puede ser un bypass o una manga, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente están entrando a tallar en virtud de que cada vez han aparecido obesos mucho más extremos y que necesitan bajar de peso de una forma mucho más rápida. Y el tercer grupo son las famosas cirugías mixtas, en donde se combina una técnica restrictiva con una técnica malabsortiva. Y a la cabeza, o vamos a decir así, la cirugía más conocida, más difundida, más desarrollada dentro de que es las cirugías mixtas, es la famosa derivación gástrica en Y de Roux, o como todo el mundo lo conocemos como el famoso bypass gástrico, ¿no? De todos estos grupos, de todos estos tipos de cirugía, las dos cirugías consideradas en la actualidad como gold standard, debido a que son eficaces, duraderas, desarrolladas por la mayoría de cirujanos, con menos complicaciones, son la manga gástrica y el bypass gástrico, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver el gráfico grande. A ver, se ha congelado un ratito la imagen, creo. A ver, voy a esperar a que pase, ¿no? Entonces, los dos tipos de cirugía bariátrica más conocidas o más difundidas, les repito, son la manga gástrica o también llamada gastroplastía vertical en manga, que es un tipo de cirugía restrictiva, y el famoso bypass gástrico, que es una cirugía mixta, que combina la restricción, ¿no? Lo que hacemos es desconectar el estómago y desconectar también el intestino, ¿no? Que es una cirugía mixta. Obviamente es una cirugía malabsortiva, pero no es una malabsortiva extrema, ¿no? Por ejemplo, en las cirugías malabsortivas, lo que hacemos es de que de los 6 metros de intestino aproximadamente que tiene una persona, solamente aprovechamos los últimos 60 centímetros. La conexión, vamos a decir, la asa digestiva y la asa biliopancreática se produce en los últimos 60 centímetros. Mientras que en el bypass gástrico, o sea, 6 metros a 60 centímetros, solamente aprovechamos el 10% de la superficie de absorción intestinal, mientras que en el bypass gástrico esto es del 50%. Ahí está, ya pasó la imagen. Entonces, en las imágenes vemos la figura B corresponde a la famosa manga gástrica, en la cual se secciona el estómago, ¿no? Y realmente se tuneliza el estómago, ¿no? Es como si fuese una continuación del esófago. Entonces, el paciente al consumir una pequeña cantidad de alimentos se va a sentir lleno, va a sentir la presión del estómago y va a dejar de comer. Aproximadamente se elimina el 80-90% del estómago gástrico, solamente queda un 10 a 15% de vino, ¿no? Es la famosa manga gástrica o técnica restrictiva por excelencia. Y aquí en la figura C está lo que es el bypass gástrico, ¿no? En el cual el alimento ingresa por el estómago y automáticamente se desconecta el estómago, ¿no? Se le deja acá un pedacito de estómago nada más y se le reconecta con un intestino que se asciende desde la cavidad abdominal. Entonces, el alimento viene por aquí por el esófago, llega a este pequeño reservorio de estómago, pasa directamente a este intestino, pero ese alimento no se puede absorber porque no se ha combinado con las enzimas gástricas ni las enzimas biliocráticas. Por el otro lado, por detrás, están las secreciones gástricas, la secreción biliopancreática, que recién se van a combinar acá hacia el final en la famosa asa común. Tenemos un asa digestiva y un asa biliopancreática, que recién se unen en este canal común para formar el famoso canal común. Manga gástrica y bypass gástrico, como los procedimientos bariátricos más importantes. A ver, vamos a ver de una vez los videos. Ojalá que se puedan reproducir. ¿Me avisa si se ve, por favor, el video? Sí se ve, doctor. Ya, vamos. Y a ver, es una paciente mujer de 34 años,
con una obesidad, con un IMC de 41, que tenía hipertensión disminuida, una obesa, en este caso era una obesa tipo 3, ¿no? Que ameritaba una cirugía laparoscópica. En este caso se decidió hacerle una manga gástrica. Está haciendo un ratito, a ver, ahorita va a comenzar a correr el video. Entonces ahí se ingresa la cavidad, se evalúa, se ve el hígado, no es un hígado muy redundante. Entonces lo primero que se hace es desprender el epíplon mayor de la curvatura mayor del estómago, ¿no? Se utiliza esa pinza, se conoce como gastrolisis de la curvatura mayor. Esa pinza que está entrando es una pinza de energía bipolar, el famoso ligashur, que lo que hace es coagular y cortar la grasa. No corre el video, se queda estacionado, ¿no? Sí, sí, doctor, se ve un poco lento también. Es la señal. Es la señal la que no permite, mucha que lástima. Ya no se va a ver por la señal aquí. Ya. Para la clase de la noche, antes de empezar la clase de cáncer gástrico, les voy a pasar los dos videos, porque ya en la noche sí voy a estar ya en un ambiente de internet, y les voy a pasar los dos videos, tanto de manga gástrica, que es un video corto de 5 minutos, 7 minutos, y también el video de bypass gástrico. A ver, para finalizar, ¿en quiénes está indicado? ¿En quiénes está indicado? ¿Qué procedimiento vamos a elegir? ¿Qué procedimiento vamos a tener en cuenta? A ver, la manga gástrica usualmente puede hacerte perder o nos puede hacer perder entre 55 a 60 kilos. O sea, más o menos en promedio 60 kilos con una manga gástrica. Y con un bypass gástrico puedes llegar a perder hasta 80 kilos. Es decir, el bypass gástrico hace que pierdas mucho más peso. Entonces, lo lógico es que si tú tienes un IMC mucho mayor, escogeríamos el bypass gástrico por encima de la manga gástrica. O si tienes un IMC menor, ¿no? Elegiríamos la manga gástrica por encima del bypass gástrico. Sin embargo, por ejemplo, hay pacientes que tienen hernias yatales, ¿no? A nivel del esófago, el esfínter esofágico inferior está más ascendido, y tienen como comorbilidad una hernia yatal. Si el paciente tiene una hernia yatal, la manga gástrica está contraindicada. ¿Por qué? Porque obviamente al utilizar el estómago, lo que vamos a hacer es que este estómago ascienda y empeorar la hernia yatal. Entonces, en el caso de los pacientes con hernia yatal, la manga gástrica está contraindicada. Y, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un IMC de, no sé, 31, 32, ¿no? Una obesidad tipo 1, que ha recibido todo el año su tratamiento y no ha logrado bajar de peso, es un paciente diabético. Además de ser diabético, es insulino dependiente, o sea, que ya no solamente puede controlar su diabetes con fármacos, sino además necesita de insulina. Entonces, es un paciente que su problema no solo es el peso, sino el metabolismo. Entonces, necesitamos en él no solamente hacerlo que baje de peso, sino fundamentalmente mejorar el metabolismo. Entonces, mejorar el tema de la absorción de los nutrientes. En ese sentido, escogeremos el bypass gástrico, que es una cirugía metabólica por encima de la manga gástrica. ¿Okay? Entonces, la indicación siempre depende del tipo de paciente, ¿no? O sea, en líneas generales, si es que tenemos un paciente con índice de masa corporal, de repente una obesidad tipo 1 o tipo 2, podríamos escoger la manga gástrica. O si tenemos obesidad tipo 3 o tipo 4, podríamos escoger el bypass, porque el bypass va a hacer que el paciente pierda más peso. Pero siempre existen casos o situaciones especiales, como algunas comorbilidades, que son los que van a finalmente terminar, va a ser decidir al cirujano qué procedimiento variado o qué cirugía vamos a obtener. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿Me ha quedado claro que deseen que se las pueda aclarar en la noche? Antes de empezar la clase de cáncer gástrico, vamos a pasar los dos videos que quedan pendientes.
¿Quiénes han llegado tarde, me habían dicho? Yo, doctor, ¿Tú, Pa? entre 12 y 15, sí. Ya, nadie más, ¿no? Los otros chicos todavía no.